Hola Andrea, señora ministra, qué gusto que nos acompañe en este live. Hola Connie, ¿cómo están? Qué lindo verlas. La verdad que me da mucho gusto ver todas las mujeres que se conectan a esta hora para conversar sobre temas que nos interesan a todas las mujeres profesionales, a todas las mujeres empresarias, a todas las mujeres emprendedoras. Y hoy día vamos a tener a una súper invitada eh, que ya nos acompaña Hola, desde ahorita. Belén Sánchez. Bueno, quiero hacer un disclaimer antes de empezar la entrevista, y es que yo soy de y yo verdad fan de... fan de Belén. Primer, y por primero porque la conozco de mucho tiempo, hemos trabajado juntas, y además porque cada éxito que ha Ay, alcanzado pues ha alegrado mi alma. Belén es graduada de mi alma mater, Harvard Kennedy School, hizo un programa de MPP de 2 años de políticas públicas. Ha trabajado en muchos temas que tienen que ver con innovación, que tienen que ver con también el promover el emprendimiento a nivel de América Latina. Belén ha trabajado en Centroamérica, ha trabajado en Ecuador, trabajó en el Ministerio de Producción, trabajó en la Embajada de Ecuador en los Estados Unidos, y ahora se propuso cambiar de profesión un poco, puede ser, eh, aunque sigue luchando por los temas de la política y obviamente sobre todo de la paridad de género. Belén ahora es una científica, es una analista de data para una empresa norteamericana que se llama Data Robot, y Data Robot ofrece servicios de inteligencia artificial. Ya Belén nos contará un poco más, pero tengo entendido que hay muchos sectores, entre esos el sector salud, donde hay mucha aplicación de inteligencia artificial. Y el año pasado se lanzó un proyecto realmente extraordinario y ejemplar para poder incorporar a muchas más mujeres en América Latina a través de su academia de inteligencia artificial. Y bueno, es toda es una luchadora, la meta que se pone, la meta que alcanza. Así que Belén, es un honor tenerte a ti en este espacio de diálogo de mujeres innovadoras. Y me gustaría empezar contando, que nos cuentes cómo es estar en una empresa norteamericana, siendo tú latina, siendo tú mujer, en un tema tan importante como es el tema de la inteligencia artificial. Cuéntanos un poco cómo hiciste ese cambio de carrera, cómo tomaste esa decisión, por qué lo hiciste bueno, a y ver. cómo te va. Bueno, primero, feliz de estar aquí acompañándole. Nunca he hecho un Instagram Live. Tengo todos mis Instagrams súper privados, solamente para temas re personales. Pero bueno, por ser usted, obviamente, que iba a aceptar. Así que nada, feliz de estar en este espacio. Bueno, a ver, voy a retroceder un poco el tiempo, porque efectivamente me convertí en científica de datos hace más o menos unos 4 años, 4 años y medio. Y ese fue un proceso de reinvención mía que surgió después de haber estado trabajando más de una década en temas de política pública, en temas de desarrollo internacional. Eh, y en ese camino en el cual había seguido por mucho tiempo, yo venía especializándome en temas de innovación y tecnología, pero desde la política pública. Y un día me tocó empezar a leer todos estos reportes, esto más o menos en el 2018, que salían sobre el futuro del trabajo. Eso era parte de mi trabajo. En ese momento estaba trabajando en el Banco Mundial en temas de competitividad. Y me empecé a devorar todos estos artículos, estos reportes que salían. Eh, y empecé a entrar en pánico, Natalie. Empecé a entrar en pánico, literal. Llegaba a la casa y yo le decía a mi esposo, oye, está cambiando muchísimo las cosas, no sé, nuestras habilidades, qué tan relevantes van a ser de aquí a 5 años. ¿No? Si los economistas vamos Bueno, a ser yo no soy dinosaurios en economista, cinco yo años. estudié administración de empresas, me especialicé en finanzas. Incluso ya la anterior vez, en mis 20, tuve una primera transformación tratando de encontrar mi entrada hacia el mundo de desarrollo económico. Pero bueno, yo estaba en pánico, literalmente. Eh, y seguía leyendo todos estos reportes y me acuerdo que un día mi esposo me envía una fotografía de uno de los robots que estaban haciendo entregas de productos a domicilio por las calles de Washington, D.C., donde vivimos.
Y claro, es súper chistoso, me manda la foto y me pone como robots are coming, ¿no? Como los robots están viniendo. Y yo vi eso y dije, no, o sea, ya, estamos fritos, ¿no? Y ese fue el día que yo dije, ya, se acabó, tengo que aprender esto. Y ese día decidí que iba a renunciar a mi trabajo en el Banco Mundial para aprender todos estos temas detrás de la robótica y a medida que fui jugando. Decidiste dejar la Imagínate, comodidad del Banco Mundial, el imagínate, Golden imagínate. Parachute del Banco Mundial. Bueno, valiente, muy valiente. Conozco amigos que Ya, entraron a esa exacto. jaula y nunca Entonces, salieron. pues bueno, empecé a averiguar, ¿no? Empecé a averiguar cómo aprendes esto. Y la verdad que me llevó una gran sorpresa porque yo decía, hacer otra maestría en ese punto, imagínate, ya tenía más de 35 años de edad. Y hoy por hoy, cuando cuento mi historia y voy y doy charlas, soy muy transparente sobre mi edad, porque creo que es súper importante cuando empiezas a hablar de temas de reskilling. A ver, un ratito, vamos un poquito despacio. Cuando hablas de tu edad, me estás hablando No, de no, yo una ya mujer cumplí que tiene 40, treinta y por cinco favor. años. O sea, yo, bueno, 40 años, pero bueno, a ver, yo creo que el tema de la reinvención, y eso es una parte de los temas que quería hablar contigo, que muchas personas se pueden reinventar hoy Totalmente, día a los 50, a totalmente. los 55 años. No es cuestión de decisión, porque ya los temas de maestría yo creo que están pasé, ya los temas de maestría ya no son un impedimento para poder ser parte del Absolutamente. mundo de la tecnología, ¿no? Y creo que eso es lo que tú nos vas a contar justamente ahora, y creo que eso va a animar mucho a nuestra audiencia. Además, agradezco muchísimo, tenemos muchísimos hombres en la audiencia el día de hoy, así que gracias por también estar aquí. Siempre son bienvenidos. Esta es una charla de liderazgo femenino, pero sin los hombres tampoco podemos hacer los cambios que necesitamos en temas de la igualdad y la paridad, así que Exactamente. siempre son Bueno, bienvenidos a este live. entonces, Entonces, cuéntanos acerca de cómo hiciste ese cambio a esa tan exacto. Bueno, alta en edad ese de los momento tenía 40 como unos años. 35, ¿no? Pero claro, dije, ya otra maestría, ¿no? Yo ya tenía un MBA que había hecho en Alemania, la maestría que hice en Harvard, tenía mi deuda de Harvard todavía pagando, o sea, no podía como decir otra maestría en ese punto de mi vida, ¿no? Entonces, fue súper grato encontrar que había ya aquí en Estados Unidos el concepto del bootcamp muy bien instalado. Y los bootcamps en términos de programación, en términos de ciencia de datos, básicamente son programas de formación acelerada y pragmática, ¿ya? Entonces, lo que tú normalmente aprenderías en una maestría en 1 o 2 años, se han encapsulado el conocimiento para que aprendas exactamente las habilidades digitales que tú decidas aprender. Obviamente, a diferencia de una maestría, a diferencia de lo que puede ofrecer la educación formal, deja de lado varias cosas. No vas a ver, por ejemplo, los fundamentos de las ciencias, de la computación, no vas a ver álgebra, no. Necesitas tener ciertas bases para poder dar el salto y empezar a aprender De justamente, lógica, me y poder imagino yo, de aprender, en lógica este caso, en mi matemática. caso, aprender a programar en Python. Así que bueno, fueron 12 semanas. 12 semanas me inscribí y decidimos con mi esposo hacer la inversión, que obviamente también a comparación de hacer una maestría era una inversión mucho más baja, ¿no? Creo Es que gran mucho parte menor. de por qué los bootcamps hoy por hoy también están permitiendo que haya más diversidad en la industria tech. Tiene que ver con un tema de costo y un tema de tiempo. Bueno, entré en este bootcamp en esas 12 semanas. Aprendí, como les decía, a programar con Python, pero anclado a un tema de aprender ciencia de datos aplicada. Entonces, a través de laboratorios, a través de trabajos en grupo, a través de tutoriales, yo hice presencial, aprendimos cómo resolver problemas de ciencias de datos utilizando, cómo aprender a resolver problemas de empresas a partir de la aplicación de ciencias de datos y machine learning. Algo súper interesante de estos bootcamps, aparte del conocimiento ya encapsulado y acelerado, es que tienen un componente de empleabilidad. Entonces, cuando yo estaba haciendo mi comparación con toda una super tabla de Excel, con todas las opciones que había, me sorprendía porque tenías, dentro de la oferta de los bootcamps, te decían, voy a garantizar que encuentres empleo hasta en 90 días después de graduada. Yo decía, ¿cómo? Bueno, y yo creo que se podían dar ese lujo en el mundo existe una gran deficiencia, digamos, en estas nuevas carreras, las carreras del futuro,
y qué increíble que que hubiese venido a cabo el tema Totalmente, de totalmente. empleabilidad. Entonces, claro, en el transcurso de esas 12 semanas, algo que preparabas paralelamente era tu portafolio de proyectos, te preparaban para las entrevistas técnicas, te preparaban para que tengas súper Ujú. bien tu LinkedIn, para que tengas súper bien tu resume, tu currículum, súper bien pulido, te preparaban Ajá. para las entrevistas que no eran técnicas, y a lo largo del proceso tenías un montón de encuentros con empleadores, con ex alumnis de estos bootcamps que venían y te contaban en qué están, Ujú. cuán fácil fue, Un poco de había un poco de entonces, mentoría, te un iban poco de preparando mentoría, ¿no? y ayudándote a crear esas redes y esas conexiones para que cuando a las 12 semanas tú terminabas, tú estabas lista para empezar con la búsqueda laboral y para, idealmente, en el marco de los siguientes 90 días, exagerando, ya tener trabajo. Y bueno, con la mayor parte de mis compañeros conseguimos trabajo súper rápido. Belén, permíteme solo hacer un resumen porque tenemos muchos amigos que se Ujú. han juntado en los últimos 5 minutos. Estoy con Belén Sánchez. Belén Sánchez es una científica de data que trabaja en Data Robot, tiene una maestría de la Universidad de Harvard en políticas públicas y nos está contando justamente ahora de su transformación y de la importancia de los bootcamps, que son mucho más cortos. Ya estamos hablando de todo el tema que se llama ahora reskilling, de cómo la gente puede nuevamente reconformar sus habilidades a través de estos bootcamps, a través de cursos cortos, prácticos, y que Belén nos acaba de además comentar que el curso que ella tomó venía atado al tema de empleabilidad, de ayudarla a ella a encontrar empleo mediante mentoría, el tema de preparación técnica, académica y el tema inclusive de su perfil en LinkedIn, por ejemplo. Entonces, a los que recién llegan les he hecho así un resumen muy rapidito para Sí. darle nuevamente paso a Así Belén. que Belén, bueno, síguenos mire, contando tu mi historia. estrategia en ese momento fue quedarme dentro de la industria que venía trabajando, o sea, en temas de desarrollo, así que conseguí trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, ahí estuve trabajando un año como científica de datos, pues hacer cosas chéveres, me dejaron hacer un proyecto en el cual en ese momento, por ejemplo, había toda la ola de migración de personas desde Venezuela y que estaban llegando a diferentes países de América Latina. Pero claro, muchos de ellos salían incluso sin pasaporte o no entraban por los puntos de control formalizados. Entonces, había una necesidad súper grande de tener información de estos flujos de migración. Entonces, estábamos en una reunión y yo escuché esto y les dije, ¿han visto qué pasa en Twitter? Entonces me dijeron, ¿mm? Así que nada, agarré el API de Twitter y empecé a utilizar por varias semanas hashtags que estaban utilizando las comunidades de migrantes venezolanos. Y empecé a monitorear De eso migración. y creé un modelo que te permitía clasificar el tópico de la conversación y luego lo puse en un mapa para, por ejemplo, hacías zoom en Bogotá y podías ver los migrantes venezolanos de qué están hablando más en Bogotá. Es un tema de vivienda, de educación, de refugio, de visas, de xenofobia. Entonces creé como esas categorizaciones para empezar. Pues bueno, en el vídeo me divertí mucho, estuve como un año. Eh, pero después de eso me di cuenta de que necesitaba estar en la industria tecnológica para seguir aprendiendo. Bueno, yo creo que Belén, quiero que sepas que en nuestra audiencia está la ministra Andrea Montalvo, la ministra de Ciencia y Tecnología del Ecuador, con quien tuve el gusto hoy día de compartir en la presentación del reporte de CAF sobre las desigualdades heredadas. Y yo creo que lo que tú le estás comentando creo que puede ser un insumo muy importante también para la política pública de Senacid. Y bueno, aprovecho también para comentar que nosotros desde el Centro de Competitividad, quien auspicia este espacio, estamos lanzando un programa que se llama Mujer Digital, justamente para reducir la brecha digital de género, que es fuertísima en América Latina, y justamente en alianza con hacedores de bootcamps en el mundo. Tenemos un convenio con la Universidad de Finlandia y con la empresa Mina Learning, justamente para poder ayudar a las mujeres a través de estos bootcamps a poder prepararse en las competencias del futuro. Entonces, lo importante, Belén, de lo que tú dices, y tú eres un ejemplo viviente, en carne y hueso, de que se puede hacer y se puede hacer bien, de que no nos tenemos que aferrar a las carreras tradicionales y tampoco nos tenemos que aferrar a las maestrías. Yo creo que esto es un tema que lo tenemos que comunicar y lo tenemos que comunicar con fuerza. Y yo creo que cada vez
digo hasta como de poner de moda, que la gente quiera ser un científico de datos, que la gente quiera saber de experiencia de customer journey o de customer usuario, que quiera saber de inteligencia artificial, que quiera saber de Internet de las cosas. Cuéntanos un poco de tu iniciativa justo en ese sentido, justo en el sentido de reducir esa brecha digital de género que no solamente existe en Ecuador y en América Latina. Ecuador está por debajo del promedio de América Latina. Tenemos menos de 3 mujeres por cada 10 que están en carreras STEAM. Y de acuerdo a Girls in Tech, a nivel de niñas, tenemos 2 de cada 10 niñas tienen habilidades digitales óptimas. Entonces, cuéntanos un poco cómo nació tu proyecto de la academia, qué aprendiste, cuéntanos, porque nosotros estamos acá en Ecuador recién empezando, recién acabamos de lanzar el programa de Mujer Digital. Encuentro que hay mucha responsabilidad corporativa interesada en el tema, así que cuéntanos, ¿qué podemos aprender? ¿Qué no Mira, debemos creo hacer? que la primera cosa que hay que, o mi forma de verlo, por lo menos, habiendo pasado por un proceso de formación de un bootcamp y ahora ya haciendo mi bootcamp, creo que es un punto de entrada al mundo tecnológico. No creo que es un reemplazo a la educación formal. Es un punto de entrada en el sentido de que te permite estar lista para empezar a trabajar en una posición junior. Eh, el mercado también ha cambiado mucho y esto también hay como que irlo anclando en las diferentes industrias tecnológicas, ¿no? Yo hoy por hoy estoy trabajando directamente en la industria de inteligencia artificial, pero mentiría si es que te puedo decir si es que es lo mismo en blockchain o si es que es lo mismo para los que han estudiado UX design, ¿ya? Entonces, nada más esa aclaración, porque creo que es un punto de entrada. Es un punto de entrada que tiene muchas ventajas en el sentido de que es mucho menos costoso y requiere una menor inversión de tiempo en comparación con las opciones de educación formal. ¿Ya? Eso tiene ventajas para la persona, obviamente, pero también para las empresas y para la industria, porque está justamente permitiendo que haya una mayor diversidad de personas que están entrando a través de este camino. O sea, por ejemplo, una madre soltera o un padre soltero que no puede invertir 2 años de tiempo en volver a las aulas formales, con educación formal, este camino de, oye, voy a estudiar por 12 semanas, es una inversión de tiempo que probablemente es más fácil que hacerla versus la otra, que requeriría que esté por mucho más tiempo sin un ingreso. Entonces, bueno, sin trabajar, eso es una cosa. por supuesto. Pero quiero entender un poco mejor tu punto, porque me parece un punto importante, Belén. A ver, entonces, de tu experiencia, el hacer un bootcamp, el hacer un curso intensivo, que hay muchos en el mundo por ejemplo, ahora nosotros estamos haciendo un convenio con CITEC, con la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador, y Ruta N en Colombia, porque Ruta N ya hizo una prospectiva de las 10 competencias, habilidades, como quieras llamarla, más importantes, con mayor demanda de las empresas en Medellín y en América Latina. Y yo decía, no inventemos el agua tibia, ya eso ya está analizado, aquí están, son estas 20. Y luego ellos han hecho un mapeo existe una oferta muy grande, digamos, de capacitadores, está Udemy, está Platzi, universidades, ONGs, empresas, etcétera. Entonces, y además el mundo se abre, ¿no? Y eso también quería que tú nos des tu input. El mundo se abre porque ya no, el mercado no solamente es Ecuador, el mercado es el mundo. Eres un nómada digital. Yo tengo 2 nómadas digitales en mi casa. Entonces, el mundo se abre y ya no solamente tienes que empezar en la demanda de Ecuador. ¿Qué tiene que hacer alguien cuando ya hace su bootcamp, ya entra al mundo de la tecnología? ¿Cómo hacer para mantenerse y escalar? Es necesario ¿qué otras habilidades tiene que tener? Es necesario tener una educación formal en negocios, una educación formal en ciencias. Profundízame un poquito más en ese tema que me parece que es un tema súper importante. Yo creo que todo depende en qué punto de tu vida estás. Hoy por hoy hay alternativas infinitas, ¿ya? Entonces, voy a poner algunos escenarios. Si es que tú estás en un punto de tu carrera, a mitad de tu carrera, en el cual estás diciendo, necesito aprender estas nuevas cosas, tienes varias opciones. Tienes las opciones de los MOOCs, en el cual agarras un curso que lo puedes hacer en tu tiempo libre y vas a aprender de manera introductoria cómo programar en Python, hay cursos gratuitos.
Tienes otra opción que es Sí. ya los caminos digitales un poco más certificados, como lo que ofrece Udemy, Udacity, en Udemy, los cuales no ajá. solamente vas a tener tutoriales, sino también hay una guía para hacer proyectos y para que salgas con un portafolio de proyectos que te va a servir al momento de empezar a buscar trabajo. La diferencia con el bootcamp... Bueno, yo no sé si, te interrumpo ahí solo por una cosita metodológica. Yo no estoy tan segura, bueno, al menos la metodología que nosotros tenemos ahora con la Universidad de Finlandia y con Mina Learning, es una metodología que se llama aprendizaje en grupo, por cohorte. Es decir, tú tienes el contenido como lo tienes en cualquier MOOC y está digital y está muy bien, pero ellos han estudiado que para que los bootcamps sean efectivos, sí tiene que haber su interacción grupal, ¿no? Para también las habilidades blandas, las habilidades de desarrollo de proyectos y la necesidad de cierta presencialidad digital, digamos, ¿no? Porque los cursos MOOC no son sincrónicos, son anacrónicos, tú los puedes hacer en cualquier momento, ¿correcto? Pero tú puedes tener cierta sincronía en lo digital con Zoom y generar cierta trabajo en equipo en tarea. Cuando los que tú hiciste sí Quizás tenían una esta y a la final presencialidad o eso era esta... una decisión, cuando yo dije, ¿cómo voy a aprender esto? Ya había yo tratado MOOCs, pero no tenía la disciplina suficiente como para terminarlos. Entonces yo sabía que para aprender esto, Ya, yo tenía que hacerlo presencial. Ahora, con esta diferencia que digo es, hay MOOCs, ok. hay cursos digitales más estructurados y hay bootcamps. La diferencia del bootcamp es el componente de empleabilidad, al menos en Estados Unidos. ¿Ya? Ok, listo. Sí, entonces, Ok, si tu objetivo perfecto, es, me queda claro quiero ahora. cambiar de carrera, quiero apalancar mi experiencia previa en cualquier industria que hayas tenido, pero quiero cambiar de carrera y quiero encontrar un empleo, un bootcamp es la mejor opción porque tiene el componente de flexibilidad. Excelente, excelente, clarísimo, Belén, súper, súper claro. Entonces, si una mujer quiere ahorita cambiar su carrera y usar su trayectoria sectorial, tú lo que le recomiendas es siempre que tome un bootcamp o como se llame, porque tú sabes que aquí la gente se inventa nombres a cada rato, pero que tenga este Exacto. componente de empleabilidad y una metodología, digamos, de algún tema sincrónico no presencial de trabajo en equipo y que te obligue a tener Exactamente, proyectos. Eso es lo exactamente. que te he podido entender Ahora, hasta ahora. voy a lo Listo, que yo estoy haciendo. listo. ¿Ya? Yo lo que estoy haciendo es un curso de ciencia de datos aplicada e inteligencia artificial. Lo que yo hago no tiene un componente ¿Ya? de empleabilidad. Lo que es un curso introductorio, es un curso de 7 semanas. Ok, También, se apalanca de dos cosas. Primero nos apalancamos de la plataforma de Data Robot para no poner como requisito que tengas que aprender a programar, para aprender cómo se aplica esto. ok. ¿Ya? O sea, como paréntesis, Data Robot es una empresa que lo que ha hecho es automatizar Machine Learning. Entonces, fueron los creadores Ok. de este proceso de automatización. Básicamente lo que ellos hicieron es, hay muchos procesos repetitivos cuando tú estás haciendo ciencias de datos, cuando vas a entrenar tu algoritmo. Y hay una plataforma que se llama Kaggle, en donde hay competencias a nivel mundial. Las empresas van, ponen su set de datos, dicen, este es el reto que tengo, y los científicos de datos del mundo Ok. se ¿Podrías por llama favor repetir cómo se Kaggle. llama la Voy a plataforma, poner Belén? aquí en el comment, ¿ya? Ok, listo, Ahí va. mejor. Muchísimas gracias. Entonces, en esta plataforma hay todo un ranking de los mejores científicos de datos del mundo, y bla, bla, y los creadores preguntaron a los Kaggle Masters, a estos grandes científicos de datos, y les dijeron, oigan, queremos automatizar lo que hacemos, queremos capturar todas las buenas prácticas de los mejores científicos de datos del mundo y queremos automatizarlas. Entonces, eso es lo que hace Data Robot, eso es como surgió, y hoy por hoy lo que te permite es democratizar más el acceso a inteligencia artificial porque reduce la barrera de que tengas que aprender a programar. Obviamente tenemos A API, programar, clarísimo, entonces clarísimo. también para los usuarios que tengo en las empresas, que ya son científicos de datos experimentados, que hacen todo programáticamente, que todo quieren automatizarlo vía programación, obviamente también hay el camino y no hay problema. Pero el curso que yo hago es básicamente apalancándome de la plataforma, no enseño a programar, lo que hago es te enseño a que entiendas la lógica de cómo separar
La lógica. ¿Para qué sirve? ¿Cómo ¿Cómo preparas funciona? los ¿Cómo la datos? ¿Cómo adaptas? los evalúas? ¿Cómo los despliegas? ¿Cómo los pones en producción? ¿Cómo los monitoreas? Entonces, ese conocimiento es súper importante. Y luego ya, si es que aprendes a programar por tu cuenta, vas a tener muy claro el proceso de inicio a fin y vas a haber capturado a través de la plataforma, entender cuáles son las buenas prácticas cuando estás haciendo ciencias de datos. Excelente, excelente. ¿Cuántas mujeres se entrenaron Tuvimos en nuestro, América Latina tuvimos nuestro en tu primer proyecto cohort del que año terminaron anterior? en enero del año anterior. Dimos becas a 60 mujeres que estaban viviendo en un momento en 11 Qué países diferentes en Latinoamérica. Eh, Ahorita estamos en todo el proceso de escalarlo y lo queremos hacer ahora en inglés para poder tener un mayor impacto en más regiones. Así que bueno, estoy así claro. como cruzando los dedos para conseguir el financiamiento. Bueno, te deseamos los mejores Sí. deseos para que el funding aparezca, para que tengas todo el funding necesario para que puedas conseguir esas becas y seguir haciendo esa labor hermosa en América Latina. Eh, Mira, a mí me han gustado mucho las declaraciones durante el mes de marzo de varias organizaciones como CEPAL, como Naciones Unidas, alrededor de la brecha digital de género. Necesitamos tener muchas más mujeres como tú en carreras STEAM, necesitamos tener muchas más mujeres liderando empresas de tecnología. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo te sientes siendo mujer en un mundo eh, que yo creo que es muy masculino, de lo que he podido leer? No sé si el mundo de la inteligencia artificial sigue siendo tan masculino como otras carreras de tecnología. ¿Cómo es tu día a día siendo mujer y siendo latina en una empresa gringa? ¿Cómo te sientes al final del A día? ver, creo que eso de ser minoría desde diferentes identidades mías, ¿no? O sea, desde el ser mujer, o sea, en su momento me acuerdo cuando me uní a la empresa, éramos unos 200 científicos de datos, de los cuales 10 éramos mujeres y yo era la única latina. Wow, no, es un mundo hiper masculino. O sea, si de 210, o sea, estamos hablando de un mundo donde el 5% de las mujeres Sí, 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 sí. están, o sea, es hiper masculino. Ahora, algo que, y en lo cual he reflexionado mucho es estos temas de diversidad, creo, primero es por qué son importantes, no solamente por un tema de representatividad. En el mundo de la inteligencia artificial, el que haya más diversidad importa, porque de eso depende el que se sigan generando o no soluciones de inteligencia artificial que estén sesgadas. Y de que los sesgos no se perpetúen, porque el Claro, sesgo de género se puede entonces, perpetuar en el tema de sí, inteligencia ahora, artificial. obviamente eso Es así, requiere que ¿no? un científico de datos se entrene y sepa cómo manejar adecuadamente los datos y sus modelos para que no estén sesgados. O sea, a una mujer o a un hombre que es científico de datos, si es Ok, que no sabe con qué técnicas trabajar para identificar los sesgos y luego mitigarlos, va a salir un modelo sesgado. Pero lo que sí de partida te puede dar es que una persona de un género diverso va a tener una perspectiva diferente en el diseño de esa solución, porque traes de por sí una mirada diferente de cómo vives las cosas bajo tu rol de mujer, bajo tu rol de latina, bajo tu rol de persona de la comunidad LGTBI. Entonces, es de entrada una perspectiva diferente desde cuando estás diseñando. Y por eso es importante tener más voces diversas en el mundo de la inteligencia artificial y de las otras tecnologías, ¿ya? Pero una vez que estás ahí, que eres la voz diversa, tienes que prepararte y tienes que seguir continuamente aprendiendo, porque el mundo, en mi caso, el mundo de la inteligencia artificial es un mundo que sigue transformándose constantemente. Y hace un momento tú me preguntabas, ¿qué se necesita? Se necesita estar abierto al aprendizaje continuo. Y claro, yo te digo ahora, correcto, yo sigo aprendiendo, ¿no? Sigo aprendiendo, correcto. ya no necesito ir a un curso presencial. Hoy por hoy ya el poder aprender a través de MOOCs, a través de certificaciones en Coursera, ya me es mucho más fácil seguirlas y las completo y no necesito estar ya con gente, ya tengo una Correcto, base fuerte. Debo también correcto. reconocer que la empresa en la que trabajo, al estar conscientes de que estaban contratando casi 4 años gente junior, tenían súper claro que tenían que invertir recursos en entrenarla para que estén listos. Entonces, por ejemplo, yo entré como, era un rol que se llamaba Applied
Data Science Associate. ¿Ya? Entonces yo no era Customer Facing Data Scientist. Y fueron entre 6 y 8 meses de entrenamiento antes de ponerme a mí al frente de un cliente. ¿Ya? Entonces las empresas también aquí estaban muy conscientes de, a ver, tenemos una brecha de talento que tenemos que llenar. Empecemos a traer PhDs o gente con experiencia de otras industrias que sean junior en Data Science y les vamos a entrenar, porque ese conocimiento que traen de las otras industrias es súper valioso. El rato que le pones de layer de que ahora sabe, aparte de ciencia de datos. Es sensacional. Belén, tú has dicho algo muy importante que tiene mucho que ver con las conversaciones iniciales que tuvimos en este live sobre el tema del liderazgo y cuáles son las bases del liderazgo. Y una de las bases del liderazgo, más allá del autoconocimiento, la automotivación, el conocerte a ti mismo y saber controlar tus propios demonios, es también la capacidad de tener esa solidez técnica. Y una de las razones por las cuales el board, el directorio del Centro de Competitividad e Innovación, nos ha pedido hacer estos lives es porque en el país, Ecuador, está sediento de role models para las mujeres, de role models para las niñas. O sea, estamos en un mundo donde las mujeres lamentablemente acuden a estar brevemente vestidas, a hacer TikToks, a aprender a bailar. Y yo digo, ¿por qué? O sea, cuando podemos aprender data science, cuando podemos aprender a programar, cuando podemos aprender a que las empresas tengan mejor experiencia de usuario en línea, cuando podemos hacer tantas otras cosas. Y justamente me encanta el poder tener este espacio y poder tener personas como tú que pueden servir justamente como eso, como un role model, como alguien que uno diga aspiracionalmente, yo puedo hacer esto, voy a invertir en un curso, en un bootcamp, y voy a tratar de tener mi primer empleo, aunque sea de principiante. Pero lo que tú has dicho es súper importante, es la capacidad de cuando se está, de seguir aprendiendo, de continuar aprendiendo. Eso es un mundo de la tecnología, donde las cosas pasan a una velocidad vertiginosa. Y la otra cosa que también es importante, y yo me imagino que tú coincidirás, es el saber inglés. Y el saber inglés es también importante porque los primeros cursos no están en español, o sea, se demoran en producirse. Entonces, el que sabe inglés tiene una ventaja competitiva inmediata porque puede seguir aprendiendo. Entonces, aquí estamos hablando de mujeres que se esfuerzan, que se aprenden, que capacitan, que siguen capacitando, que saben reinventarse cada 5 años. Y yo creo que esa es la única alternativa con las tendencias que en este momento existen. Yo de afuera, no sé si es así, yo de afuera veo que la empresa te ha dado a ti un espacio importante. Sé que te premiaron el año anterior por tu programa y siento de afuera, no, pero eso te lo pregunto, tú estás luchando por el tema de género, creo que tienes un componente fuerte en eso, en la empresa. Es así, Belén, cuéntanos, ¿por qué ganaste un premio el año anterior? Gané un premio que puedo ser súper sincera y eso es así como, en muchos aspectos todavía me siento como nueva en esta industria, para serte sincera. Recuerdo que llegó un correo en el que me dijeron, oye... Bueno, que no te llegue el con síndrome de esto lucho impostor, por siempre, favor. pero Por ya soy favor. más amiga. Ya cuando tengo síndrome del impostor me pregunto por qué estoy teniendo y normalmente es porque no sé algo y esa es mi motivación para aprenderlo. Entonces ya le estoy encontrando la forma en que el síndrome de impostor sea bueno. Bueno, yo creo que tú has dicho algo que es clave y me gustaría repetirlo porque siempre aquí grabamos y luego hacemos extractos para compartirlos. La mejor manera de combatir el síndrome de impostor es aprender cada vez más. Queda clarísimo, Belén. Sí. Muchísimas gracias por esa recomendación súper clara, concreta y a la vena. Pero a ver, me escribieron diciéndome, oye, estás nominada por el trabajo que hiciste con YCAM de Data Robert University en este premio de VentureBeat. Yo, la ignorancia atrevida, bueno, no tenía idea de qué era VentureBeat, para serte sincera. Luego ya me enteré de que es una revista súper importante en California que está monitoreando permanentemente las noticias sobre las empresas tech. Bueno, yo fui. Yo de afuera lo vi como un premio súper importante. El listado de las finalistas, todas eran CTOs, directoras de las áreas de ciencia de datos. Los de mi empresa me dijeron, oye, no, o sea, hay 10% de probabilidad de que tú ganes ese premio, pues te vas a San Francisco, ¿no? Bueno, me fui, llegué, tenía una gripe terrible,
que yo me hice pruebas de COVID, no me salía COVID. La cosa es que ya dije, voy a bajar a la premiación porque el resto del evento me quedé en la habitación viendo por computadora el evento porque estaba sintiéndome hecho pedazos. Tenía la nariz hecho de Rodolfo el Reno, no, fatal. Bajé a la premiación y yo dije, es que ni fregando me van a premiar. Entonces estaba sentada literal en la última fila y con la máscara así muriéndome y de repente me dan el premio en la categoría de mentoría. ¡Qué Sí, me orgullo! ¡Qué saqué la máscara, orgullo! dije, ¡Qué voy por mi orgullo premio. ecuatoriano! ¡Qué orgullo! Así que no, la verdad es que fue súper gratificante y obviamente, no, mira, yo siempre digo, algo hay arriba, aparte de todas las que como que me ha iluminado mucho y mucha suerte y muchas oportunidades en el momento preciso, conocer gente siempre que me han abierto las puertas, tú una de ellas y muchas mujeres, muchos hombres que han sido clave para las cosas que he logrado, ¿no? Así que... Bueno, yo creo que ahí me detengo un ratito porque creo que es muy importante el rol que muchas mujeres hacemos de mentoring y de ayudarnos unas a las otras. Y yo creo que ese tema de sororidad es un tema que no acaba todavía de ser completamente entendido en su importancia. Y es un tema tremendamente importante. Y es un yo me preguntaba cuando hice unos lives en enero sobre el tema de networking y cómo hacer networking efectivo. Cuéntanos un poquito, ¿cómo tú le recomiendas a las chicas jóvenes? Porque cuando tú ya tienes una profesión como que, o ya has trabajado algunos años, como que tienes muchos medios de poder hacer networking o de encontrar mentores. Y ahora no hay que tener vergüenza. Eso yo le digo a las chicas, no hay que tener vergüenza. Si tú quieres saber de algo, busca en LinkedIn, busca a las personas que son conocedoras de eso y escríbele en frío, dile, yo quiero saber, quiero aprender de ti, quiero conocer. Para alguien que recién está empezando o alguien que quiere cambiar de carrera, que va a hacer un bootcamp, que dice, no, yo quiero ser analista de datos, ¿cómo comienza a buscar esos role models? ¿Cómo comienza a buscar, y no solo mujeres, hombres también, Sí. cómo hace un networking efectivo? A mí la verdad que el tema del networking siempre me ha costado mucho, para ser sincera. Y cuando empecé a hacerlo aquí en Estados Unidos me costaba mucho más. Yo puedo ser extrovertida, pero mi naturaleza es introvertida. Entonces, a mí una sesión de networking me exprime la energía y termino así como el ridículo. Mi esposo, sin embargo, me ayudó me dijo, es que tú lo estás viendo de una manera muy transaccional y por eso te pesa hacer un networking genuino. Bueno, es que la cultura anglosajona Total, nacen total. con el networking. Nosotros los latinos nunca nos enseñaron a hacer networking y no es sino los que estudiaron afuera desde muy jóvenes y en estas generaciones, que es muy natural. En mi época no había networking. ¿Qué es eso de networking? ¿Cómo Total, se hace? total, ¿Con quién sí. hablas? ¿Y a dónde vas? O sea, Sí, pero entonces yo por eso creo que lo siempre que me lo ayudó un pregunto. poco a hacer estos procesos de networking de una manera en la que me chupaban menos energía, por así decirlo, era cuando dejé de verlo de una manera transaccional y me puse como la mirada de quiero conocer gente que esté interesada en temas que a mí me interesan, quiero aprender de esas personas, aunque sea a través de una conversación de 5 minutos. Y entonces empecé a planear mucho más mis sesiones de networking, desde identificar a quién quiero conocer en esta reunión. No quiero estar ahí como mariposa conociendo a todo el mundo porque mi... Me hace acuerdo de mi época de embajadora en los cócteles, ¿te acuerdas? ¿Quién va a ir? ¿Pero para Entonces, qué como voy a ir ser al súper cóctel? estratégica con el networking también, Entonces, ¿no? Y eso bueno, es un networking en persona, pero también un networking a través de redes. Y ahora tienes la oportunidad en LinkedIn de encontrar la gente precisa, ¿no? Lo que tú dices también es súper clave, ¿no? No tener miedo y ser muy transparente con el objetivo que tienes de contactar a esa persona, qué quieres aprender, de qué quieres hablar, si es que puede ser en persona mejor, le invitas un cafecito, y le dices, estoy tratando de aprender exacto. esto, estoy en este punto en mi vida, estoy en este punto en mi carrera, estoy enfrentando este reto, y yo creo que las probabilidades de que alguien te diga, dale, te doy media hora de mi tiempo, son altas. Entonces, ser muy estratégico, intentarlo, no verlo de una manera tan transaccional, sino verlo también como que puedes aprender y también ten la seguridad de que esas conversaciones también son muy... le brindan mucho también a la persona que te va a dar tu tiempo. Entonces, y algo más que te quería decir es, me gusta muchísimo el concepto de mentor, pero me gusta mucho más el concepto de sponsor. Y pongo el espacio A mí
también, a mí ¿Cómo se traduce? totalmente, totalmente. ¿Por qué no le explicas? Yo le explicaba mucho a la audiencia las diferencias entre mentoring y sponsoring, pero puede ser que la audiencia que tenemos hoy día no lo conozcan. Cuéntales un poquito Mira, la diferencia entre mentoring y eso aprendido sponsoring. ahora aquí en las empresas gringas, ¿no? El mentor es una persona así que te da tu tiempo, que te aconseja, que te escucha, que te dice un poco a partir de su experiencia qué ha aprendido y te da tips y te da conocimiento. Un sponsor que es como un patrocinador, esa es la traducción. Exacto, la Un palabra es patrocinador es patrocinador en una español. persona Ajá. que además Patrocinador. de compartir su conocimiento, es una persona que está dispuesta a compartir sus redes, es una persona que está dispuesta a Exacto. compartir, a validar, A a decir, yo pongo las validarte, manos al fuego por vouch esta for you. persona. Entonces, si es que estás en una empresa Ujú. y hay un proceso que están buscando a alguien para cubrir una posición más alta o una oportunidad de hablar en público, esa persona dice, oye, habla con tal persona, yo la conozco, he estado trabajando durante estos últimos meses como su mentor, es espectacular, pruébala, pongo mis manos al fuego. Sí, totalmente coincido contigo, Sí, porque yo creo que el mentoring es muy importante, acorta las curvas de aprendizaje, son importantes las mentorías, pero yo también, igual que tú coincido, yo creo que el sponsoring, el patronaje es mucho más importante porque es cuando tú dices, esta persona vale, yo pongo mi firma, este proyecto vale, este emprendimiento vale, esta mujer en este tema vale, y yo creo que allí las mujeres mira, yo he tenido aquí mujeres extraordinarias en este espacio y voy a seguir teniendo mujeres extraordinarias en este espacio. Muchas de ellas están dispuestas a hacer ese cambio del mentoring al sponsoring, porque creo que es mucho más, obviamente es mucho más selectivo, obviamente es mucho más selectivo, pero creo que al final del día es muy efectivo. Belén, son las 7:09, hemos estado ya hablando por 30 minutos, 39 minutos, quiero dar espacio a la audiencia para que nos hagan preguntas, pero antes te quiero hacer una pregunta final. ¿Cómo ves el tema de transformación digital en Ecuador? ¿Cómo ves las empresas, sus procesos? Finalmente se pasó la ley de transformación digital. La ministra Mayno ha hecho una excelente labor en hacer que esa ley pase en nuestra conflictiva asamblea por mayoría de votos. Total, toda la asamblea votó a favor de esa ley. Y creo que esa ley va a traer muchas cosas positivas porque primero vamos a tener firma electrónica. La ley dice que en 30 días, esperemos bueno, no ha pasado, ya estamos febrero, ya estamos, no, estamos marzo, casi para abril, pero bueno, la ley pone unos tiempos para la firma digital, para todo aquello que era un impedimento de cierta manera o no a la transformación digital. Pero, ¿cómo tú de afuera ves a las empresas ecuatorianas y cómo ves su evolución en el ámbito a de la ver, transformación mira, digital? voy a pedir que esta respuesta que voy a dar la tomen con pinzas porque obviamente ya no estoy en Ecuador en el día a día. Entonces, esto, Uh lo -huh. que voy a decir es algo desde afuera, no me he leído la ley que me mencionas. Pero hay Uh -huh. algo que desde la posición en la que hoy trabajo y que se lo he comentado a varias personas en Ecuador, a mí me preocupa, que es el nivel de inversión que está teniendo las empresas privadas para llevar el tema de adopción de Bajísimo. nuevas tecnologías. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Uh -huh. en los procesos en los que yo estoy, en los cuales trabajo con diferentes empresas aquí en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, yo veo el nivel de madurez y el nivel de decisión de parte de los empresarios para invertir en estos procesos. Hay una gran diferencia y un gran nivel de Uh diferencia, no -huh. solamente en la disposición, sino también en el nivel de inversión entre Colombia, Uh -huh. Perú y Ecuador. Bueno, bueno, yo creo que te comparto tu preocupación, pero yo creo que es por Sí, un tema de desconocimiento, falta de capacidades, falta de entender que la transformación digital no es otra cosa que innovación con tecnología de punta y que eso te va a hacer ganar más plata en la vena porque eres más eficiente, recortas procesos, exacto, tienes más pero omnicanales para vender. Entonces yo creo que bueno, es, la ley es un elemento facilitador, no lo es todo, es un elemento facilitador y eso requiere mucha capacitación para las pymes porque son contadas las grandes empresas del país que realmente son ejemplos de transformación digital, ¿no? Nosotros hemos hecho en el Centro de Competitividad un estudio de caso y bueno, son contadas con los dedos en la mano. Tienes por un lado, por ejemplo, en la cadena del camarón, en el sector de cartón, tienes a Papelesa, a Grupasa, al economista José Jaramillo, un líder, tiene una
Industria 4.0 desde hace más de 4 años, en salud, Beris, en turismo, Roque Sevilla, pero como te digo, son empresas muy grandes. En retail, Picat hace muchos temas con inteligencia artificial, de hecho, auspicia o patrocina el Centro de Inteligencia Artificial de la SPOL. Entonces, coincido contigo, ojalá que, la SPA el año anterior hizo la metodología del BID, del chequeo digital, y bueno, salimos muy mal calificados, así que esperemos que con esta ley, con mucho más información, mucho más Es capacitación, importante. mucho más O sea, liderazgo, por ejemplo, mucho hay más un estudio de liderazgo. McKinsey que justo, si es que ves a través de los últimos años, hay una pregunta clave, ¿no?, que les hacen a las empresas que les encuestan, y es en cuántas de esas empresas han adoptado inteligencia artificial, en ese caso, en al menos un área de negocio. Y para que tengas una idea, el promedio de las empresas de Latinoamérica era 40% de los encuestados decían que han adoptado en un área, versus en los países de Asia, economías emergentes, China, India, que estaba ya casi en el 70% de al menos la adopción en un área de negocio. Entonces, ese es un tema que para mí es súper importante, porque también desde ahí va a haber ya demanda más puntual para el talento que vas formando. Obviamente, como bien dices, tiene un impacto en las empresas directo a temas de productividad. Y a mí la preocupación que tengo es que si es que las empresas en Ecuador no se ponen pilas y se ponen a invertir en estos temas, en el mediano plazo van a estar en una posición competitiva mucho menor a la de países vecinos, ni siquiera hablando de países ya. No, 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 es que como lo hemos hablado, como lo vimos en el ministerio, las diferencias de productividad entre Estados Unidos y Ecuador, o sea, son abismales. Y las diferencias de productividad entre diferentes sectores de la economía ecuatoriana son abismales. Pero bueno, lo bueno de la tecnología es que te permite dar esos saltos Hay una cosa. exponenciales. Pero para todo eso se necesita liderazgo empresarial y liderazgo desde las políticas públicas. Y sí, comparto tu preocupación. Me gustaría abrir el foro. A veces nuestros amigos aquí son un poco tímidos, pero solo tienen que pedir la participación y yo les acepto, también, o ¿no? nos pueden hacer sus preguntas, o nos pueden poner las preguntas en el chat, sí, justamente eso. Entonces, bueno, aquí tienen a Belén, le pueden preguntar lo que ustedes quieran. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Hay alguna inquietud? Vamos a ver. Oye, nada más hay otro elemento que ojalá con esta ley o con las nuevas estrategias que se están armando den respuesta, que también es algo que me preocupa. Es el tema de la infraestructura, ¿no? Y en especial de la capacidad de data centers que hay en el país. Hay un tema que no sé si ya habrá cambiado, pero me acuerdo cuando trabajaba en el BID, nos reunimos con AWS para ver la infraestructura de data centers que había en Latinoamérica. Y en Ecuador únicamente había lo que se llama un outpost rack. Era básicamente una estructura que da apoyo a aplicaciones de latencia baja, o sea, lentas, y solamente para requerimientos de datos locales. Eso versus Colombia, versus Perú, que ya tenían lo que se llaman edge locations. Entonces, ese tema no es menor, porque las empresas puedan apalancarse y empezar a desarrollar procesos digitales, productos, servicios digitales, necesitan esa infraestructura. Entonces, ese también es un tema, digo, no sé cómo estará hoy por hoy. Bueno, Belén, lo que tú dices es muy interesante. Te quiero comentar que han trabajado mucho Épico, que es la empresa de competitividad e innovación de la ciudad de Guayaquil. Ha trabajado mucho en animar el clúster de tecnología de Guayaquil. No sé si tú conoces, pero la ESPOL es una estupenda universidad que genera muchísimos programadores, analistas, tiene una fuerte tradición de generar mucho talento humano para la industria de tecnología. Y en Guayaquil existe mucha industria de software y se han unido, tienen un clúster, tienen un plan. Y de lo que me comentaba el presidente de Telconet, por ejemplo, ellos tienen una capacidad instalada ociosa en temas de data center. Entonces, quisiera entender un poco mejor, porque me parece que lo que dijiste es súper importante, me gustaría entender un poquito mejor, más allá de la capacidad de nube, de la capacidad de nube, bueno, es que están ¿qué es lo que claros deberíamos tener la tener? capacidad de utilizar servicios en la nube. Porque al final eso te da mucha más agilidad, ¿no? Entonces, cada
estas grandes empresas que, para bien o para mal, son las que hoy por hoy manejan estos servicios a gran escala. Tienen capacidad instalada en cada país y según la capacidad instalada en cada país, tienes acceso a más o menos opciones de qué es lo que puedes utilizar. Entonces, bueno, te comprometo a otro live solo para sí, hablar de transformación digital. Estás invitada a otro live solo para el tema de transformación digital. Ay, qué lindo. No te imaginas toda la cantidad de gente que se ha conectado a este live. Estoy tan contenta. Es el live más popular que he tenido. Así que les agradezco muchísimo a la audiencia. Y bueno, se acaba de conectar un pocón de gente ahorita. Voy a tratar de hacer un resumen de lo que hemos hablado. Bueno, hemos estado hablando con Belén Sánchez. Belén es una científica de data. También Belén tiene su instrucción formal, tiene una maestría de la Universidad de Harvard Kennedy School en políticas públicas. Ella viene del mundo de la política pública, de innovación y tecnología, y decidió migrar, cambiar al mundo de la tecnología, al mundo de la inteligencia artificial. Y lo hizo a través de un bootcamp de 12 semanas, decidió invertir, se despidió del trabajo en que estaba y decidió que de un día para el otro iba a ser científica de data, y lo logró. Y no solo que lo logró, sino que el año anterior hizo un programa para toda América Latina para incluir a mujeres en inteligencia artificial, por la que fue premiada. Hoy día nos ha hablado de cómo podemos hacer reskilling las mujeres, cómo podemos mantenernos en permanente conocimiento, cómo el bootcamp te permite un salto a la entrada del mundo digital, el mundo tecnológico, pero cómo tienes que saber mantenerte en él. Belén, te quiero dar muchísimas gracias. Ha sido realmente un excelente live. Ahí están todos escribiendo, excelente, maravilla. Muy inspirador. Como te digo, nosotros en Ecuador necesitamos muchos role models positivos, de mujeres que realmente se superen. Y por favor, ya dejen de hacer esos TikToks brevemente vestidas, que es una cosa horrorosa. Horrorosa. Hagan TikToks de otras cosas más cosas. Pero para cosas positivas y para cosas interesantes. Belén, ¿cómo quieres terminar este live? ¿Qué les quieres decir a tu audiencia? Tienes aquí a muchísima gente conectada, tienes a más de 100 personas conectadas, mujeres y hombres. Te digo, ha sido el live más popular, estoy feliz, porque esta es una hora complicada a veces para conectarse. Entonces, ¿qué les quieres decir a todas estas mujeres, pero también hombres? Tenemos muchos hombres conectados. ¿Cuáles son tus palabras finales? Para mujeres o personas en general de cualquier background diverso, que se identifiquen con un grupo que en cierto espacio sea la minoría, quiero decirles que en el mundo de la tecnología hoy por hoy es súper importante traer más voces diversas. Así que muchas veces yo era una de esas personas, estaba siempre quejándome de toda la brecha tecnológica, de las estadísticas, y hasta que decidí como yo voy a contribuir a que esa estadística baje, ¿no? Y hoy por hoy lo que quiero decirles es que hay como nunca muchas opciones para empezar a aprender nuevas habilidades. A nivel de inversión muy bajo, las barreras de entrada son mucho menores y definitivamente yo creo que el retorno de esa inversión hoy por hoy vale la pena. El mundo está cambiando, la forma en que consumimos, en que compramos, en que se están tomando decisiones por nosotros, está cambiando tanto que así no quieras cambiar de carrera, el aprender un poco más sobre cómo están funcionando los algoritmos es súper importante desde como ciudadano. Entonces, esa limitación en general, si es que les interesa este tema, traigan su voz diversa porque hace falta. La segunda cosa es que es más fácil hacerlo hoy que nunca. Maravilloso. Y una cosa más quiero decirles, mira, porque normalmente esto es como que me dicen, como, ay, ¿qué les puedes decir a mujeres, papá? Pero también el otro día me decían, ¿qué les puedes decir a los hombres? No me siento la capacidad de darles consejos a los hombres, pero entonces lo que respondí en esa entrevista que me hacían es, hay dos cosas que hombres en mi empresa han hecho por mí que me han servido un montón. La primera es, se han convertido en patrocinadores míos, lo cual me ha abierto puertas, me ha permitido crear el bootcamp, el curso de mujeres que hago. Y la otra cosa que me ha parecido muy lindo también, muchos hombres están hoy por hoy más y más conscientes de cuando, por ejemplo, les invitan a participar en un panel donde solamente hay hombres. Y la decisión que ellos toman es decir, no voy a participar yo, pero te voy a poner en contacto con una mujer que está trabajando en esto y que puede hablar sobre esto, que es muy capacitada, lo que quieras, para que tengas un panel más diverso. Eso es algo también que hombres... Excelente, excelentes recomendaciones, Belén. Bueno, yo
termino en una nota positiva porque estamos como Centro de Competitividad e Innovación firmando un convenio con el Ministerio de Telecomunicaciones, con la ministra Maino, justamente para ofrecer cursos completamente gratuitos, señoras, señores, señoritas que me escuchan, totalmente gratuitos, para que puedan aprender principios de inteligencia artificial. Este es un curso desarrollado por la Universidad de Finlandia, por Mina Learning, y bueno, tenemos ahora el inmenso placer de poder ofrecerlo gratuitamente. Es un curso realmente, como dice Belén, hasta por cultura general, hasta por saber qué está pasando en el mundo, hay que analizar, hay que estudiar, hay que dejarle un tiempo a conocer todos estos temas que son fundamentales para el desarrollo del mundo hoy en día. Belén, muchísimas gracias de nuevo a todos los que han estado con nosotros en el live, y a los que no han podido estar, no se preocupen porque la conversación ha quedado grabada, la vamos a compartir inmediatamente, y luego tenemos unos extractos de la conversación que les estaremos circulando. Y bueno, nos vemos el próximo jueves. Tenemos una invitada también muy chévere, es la gerente de Citibank, Rocío Velaverde, quien estará con nosotros para hablar del mundo de la fintech. Buenas noches, un gusto siempre. Belén, orgullosa de ti, eres lo máximo. Chao, chao. Bye, bye.